Bueno, bueno, ahí saludo a todos. Vamos a hablar de en dónde puedo conseguir uno de estos, un loro. En el caso de los guacamayos, por ejemplo, la gran mayoría se consiguen en el tráfico ilegal, pero hay algunos países como Chile, Argentina, partes de Brasil, Estados Unidos y México, donde se pueden conseguir pues con permisos, obviamente criadas en criaderos, que son los criaderos, personas que adquieren varios tipos de estos ejemplares, los ponen a anidar y venden sus crías, así como si fueran periquitos australianos pero gigantes y que muerden duro y hablan, pero es la misma cosa, es el mismo cuento prácticamente. Entonces pues mucha gente siempre me ha dicho que estos loros son bastante caros en cuanto a pesos, soles, euros, dólares o pesos, bueno, etcétera, etcétera, más o menos. Aquí en mi país, uno de estos más o menos está valiendo 1.000.000 de pesos, que es como son $500 prácticamente. En Estados Unidos valen entre 6.000 a 10.000 dólares, que es bastante plata, son como 20 millones colombianos. Y ya en España, en Europa, están valiendo el doble y el triple. Obviamente, entre más lejos del país, más exótico se considera el animal. Por lo tanto, pues realmente son una mina de oro. Lamentablemente, como muchos animales de cría, hay muchos criadores que no los crían bien o los maltratan, obviamente solo para sacarle ganancia. Es por eso que hoy en día hay muchas regulaciones y permisos para poder uno criar o tener o mantener una de estas aves. Lo que son en países suramericanos, desde México para abajo, hasta donde tienes que tener permiso. Hay países en donde está totalmente prohibido su tenencia, en particular, como es el caso de Colombia, que es un país donde está totalmente prohibido tener este tipo de loros en cautiverio, o sea, en jaulas encerrados y con las alas cortadas. Es por eso que los míos no se los llevan, prácticamente. En otras naciones, pues, como lo es España y Estados Unidos, se pueden tener, obviamente con su debido permiso, registro y su anillamiento, un pequeño anillo de metal con toda la información que se le pone en la pata al ave para saber todos los datos y la información de esta misma, prácticamente. Es como prácticamente tener otro hijo, obviamente con toda su información y con todo lo legalmente diligenciado, en el caso de estos países. Bueno, en teoría y en lo que es de Sudamérica para abajo, para México para abajo, todos estos, el país suramericano, la gran mayoría de estas aves no son criadas, ya que hay muy pocos criaderos de estas aves, obviamente por los problemas legales, etcétera, etcétera. Por lo tanto, casi todas vienen del comercio. Como lo he hablado en otros videos, las suelen cazar con escopetazos, con con caucheras especiales para poder atraparlas. Las atrapan, las supuestamente amansan, obviamente a golpes, para poder quitarles un poco su agresividad, y luego las venden como si no fueran nada. Lamentablemente, mucha gente, pues, al no saber o al saberlo y al hacerlo de maldad, pues compran muchas de estas aves, y después de escuchar sus gritos por 1 o 2 días, mucha gente las deja de cuidar, las abandonan a su suerte, las regalan, etcétera, etcétera. Es por eso que realmente, si tú vas a comprar o quieres tener un guacamayo, una arara de cualquier variedad, sea azul, colombiano, venezolano, etcétera, etcétera, militar o verde, bueno, tiene que tener en cuenta que estas aves son bastante ruidosas. Un grito de estos se puede escuchar a 3 o 5 cuadras a la redonda. Entonces, además de que con sus enormes picos pueden romper casi todo, y además obviamente por el precio, que son bastante caras. Entonces, antes de tener uno de estos animales, tienes que pensarlo muy bien y meditarlo prácticamente.